Recordemos un poquito, rápidamente. Entonces, ¿quién me recuerda qué es la velocidad de obturación? Más o menos. ¿Para qué sirve la velocidad de Creo que la obturación? velocidad de la obturación es para capturar ya sean, digamos, imágenes rápidas o imágenes lentas Es que la velocidad, ¿cuál es la que se toma la imagen? Ujú. Sí, correcto, eso es básicamente. Es la velocidad con la que se toma la imagen, que puede ser segundos, milésimas de segundos, centésimas de segundo, décimas de segundos, horas incluso. ¿Sí? Si uno lo mantiene oprimido 3 horas, pues van a pasar varias horas, ¿cierto? Y esto nos sirve, la velocidad de obturación, nos sirve para capturar el movimiento en imágenes, ¿sí? Hacer que el movimiento quede o que las cosas que se mueven en una imagen queden estáticas, ¿cierto? Y otra cosa que dijimos es que la velocidad de obturación se reconoce porque está en números fraccionarios, ¿sí? 1/2000, un medio, un cuarto o un segundo, ¿sí? Y se refiere a un cuarto de segundo, un 2000avo de segundo y demás, ¿cierto? También no solo nos sirve para capturar el movimiento, también nos sirve para dejar entrar más o menos luz. Entonces, cuando dejamos entrar cuando mantenemos más tiempo abierto el obturador, ¿sí? Cuando la foto se demora más tiempo tomando, pues va a entrar más luz. Pero cuando se demora menos tiempo, va a entrar menos luz, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente la velocidad de obturación. ¿Preguntas? Si queremos aclarar, aclaremos de una vez, porque necesitamos avanzar. Bueno, el segundo concepto que vimos importante era la apertura del diafragma. ¿Qué es la apertura del diafragma? Cuéntenme. Pues el diafragma en sí es como un agujero que pues se va abriendo y se va cerrando para dejar entrar la luz, entre poca luz o harta luz. Ujú. Correcto, Cristian. Sí, básicamente el diafragma es un orificio, ¿sí? Un orificio que se abre o se cierra dependiendo pues, de nuestras necesidades, ¿no? Y cuando está abierto, pues deja entrar más luz y cuando está cerrado deja entrar menos luz, parecido al funcionamiento de nuestra pupila, ¿no? Que se abre o se cierra dependiendo de las condiciones de luz. Bueno, Cristian, muy bien. Bueno, pero ¿para qué más nos sirve? ¿Para qué más nos sirve el diafragma? ¿Qué más podemos controlar con el diafragma? Además de El la paso de luz. la luz, ¿no? Bueno, el paso de la luz, qué tanta luz entra o no entra, ¿sí? Para La que profundidad mantener de más... campo, la, profe. Sí. ¿Cómo? La profundidad de campo, ¿no? La profundidad de campo, correcto. ¿Quién me explica la profundidad de campo? Es un complejo... Es la zona de nitidez delante y detrás de un objeto de enfoque. Del punto de enfoque, correcto. Esa es como la definición más técnica. A veces uno se hace un poco ochos explicando este concepto porque es a veces difícil de entender, pero es la cantidad de espacio que hay delante y detrás del punto de enfoque, del punto exacto de enfoque, ¿sí? Y la cantidad de espacio que hay enfocado hacia adelante o hacia atrás, ¿cierto? Entonces podemos tener imágenes, por ejemplo, en esta imagen la dividimos en tres y en esta imagen tenemos una parte con una profundidad de campo corta, porque miren que aquí la imagen está enfocada y el fondo no, y aquí tenemos una con una profundidad de campo larga, ¿cierto? Bueno, ¿esto está claro hasta acá? Ah, bueno, y hay otra cosa, entonces, ¿cómo funciona la profundidad de campo, ¿sí? Con el diafragma? ¿Cómo funciona eso? O sea, cuando está abierto, ¿qué pasa? Y cuando está cerrado, ¿qué pasa con la profundidad de campo? Pues, profe, cuando hay, o sea, el diafragma está muy abierto, la profundidad de campo pues usualmente es largo, pero cuando hay, o sea, cuando el diafragma está más cerrado, entonces la profundidad de campo es más corta. Al revés. Es al revés, Cristian. Uno Ah, siempre ¿es tiene al esta revés? confusión. Uno siempre tiene la confusión al principio, pero es al revés. Recuerden que es inversamente proporcional. Entre más abierto el diafragma, la profundidad de campo es más corta. Y entre más pequeño el diafragma, la Mira, profundidad de porque campo tú es lo has más abierta. explicado con el ojo, ¿no? Dime, Lo Brian. has explicado con el sistema del ojo, ¿no? Que decías que por eso era que la gente cerraba mucho el ojo, por eso también era que abría mucho. Sí, ese es un ejemplo que yo pongo.
como para acordarnos. Recuerden que cuando uno enfoca más de lejos, ¿sí? La profundidad de campo del ojo de uno aumenta cuando uno hace esto, cuando uno hace este gesto. Si uno cuando necesita ver algo de lejos, uno cierra los ojos, ¿sí? Sobre todo la gente que tiene problemas de visión, astigmatismo y todo esto, pues mucho más, como que tienen que cerrar los ojos, ¿listo? Entonces es al revés, piénsenlo así. Entonces uno cierra los ojos, cierra el diafragma para aumentar la profundidad de campo. ¿Sí queda claro, Cristian? No, sí, perfecto. Sí, estaba confundido entonces en ese aspecto. Listo. Pero gracias por la aclaración, profe. Listo. Al principio nos va a generar confusiones, pero la idea es que hoy aclaremos todas esas confusiones con el ejercicio de la niña diabólica, la que yo llamo niña diabólica. Espérenme un segundo que se me va a descargar el computador. Bueno, listo. Entonces creo que ya tenemos claros esos dos, bueno, son tres conceptos, ¿no? La profundidad de campo, la velocidad de obturación y la apertura del diafragma. Pero digamos que la profundidad de campo tiene que ver necesariamente con la apertura del diafragma, con la apertura de ese orificio que deja entrar más o menos luz. Hay algo en común en las dos cosas, y es que las dos controlan la cantidad de luz, ¿cierto? Con ambas nos puede quedar una imagen bien expuesta, sobreexpuesta o subexpuesta. ¿Quién me explica qué es la exposición entonces? ¿Qué significa que una imagen esté sobreexpuesta o subexpuesta? Sobreexpuesto no es cuando tiene mucha luz, profe. Correcto, Y subexpuesto es cuando tiene muy poca. correcto, eso es. Una imagen está sobreexpuesta cuando tiene mucha luz y está subexpuesta cuando tiene poca luz, ¿cierto? Un segundo que me estaban llegando mensajes. Sí, eso es. Y esto se puede controlar con la velocidad de obturación o con la apertura del diafragma. Entonces, si necesitamos que la imagen quede sobreexpuesta, por ejemplo, si queremos que la imagen quede sobreexpuesta con mucha luz, ¿cómo podemos hacerlo? Con el diafragma cerrado, más cerrado. Para que entre mucha luz. Al contrario, ¿no? El diafragma abierto. Pero sí es con el diafragma abierto. Sí, Correcto, sí, con el completamente diafragma para abierto. que entre más. Pensemos el diafragma como una No, es cortina. que, Como- profe, pero una pregunta, ¿no era mayor luz el diafragma tiene que estar más cerrado? No. La luz sí pensemos esta lógica. Eso es con la profundidad de campo, que es inversamente proporcional. Pero no, el diafragma abierto, ¿sí? Piénsenlo como un cuarto, piensen en su cuarto. ¿Cuándo entra más luz? ¿Cuando tiene la persiana abierta o cerrada? ¿La cortina abierta o cerrada? Sí, entra más luz cuando está abierta. Es la lógica, ¿cierto? Así mismo funciona el diafragma. Es un orificio pues que si se abre, deja entrar más luz, o si se cierra, deja entrar menos luz. Y así mismo funciona la pupila, ¿sí? Se abre cuando hay poca luz y necesitamos que entre más luz, y se cierra cuando hay mucha luz y necesitamos que entre menos luz, porque si no nos quedamos ciegos, si no se nos quema bueno, todo las células que reciben la luz, las células fotosensibles. ¿Listo? Y si queremos hacer una imagen sobreexpuesta, o sea, una imagen que tenga mucha luz con la velocidad de obturación, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrir el diafragma, ¿no? Abrir el diafragma, sí. No, abrir el diafragma no, con la velocidad de obturación. Creo que tendríamos que dejar la imagen, o sea, como por más tiempo, o sea, más que... Sí, obviamente. No, pensé que lo decías por el diafragma, profe, qué pena. Sí. No, está hablando del tiempo, de la velocidad de obturación. Entonces, sí, correcto. Para que la imagen quede con más luz, pues se deja más tiempo. ¿Sí? Entre más tiempo dejemos, pues más luz entra. Entre más poquito tiempo la dejemos, pues entra menos luz. Y digamos que la imagen va a quedar con menos luz. Esa es la lógica, ¿listo? Esto ya lo vamos a ir repasando, ¿sí? Pero la idea es que hoy vaya ya quedando claro porque pues necesitamos hacer un ejercicio con esto. Ahora entonces vamos a pasar al siguiente concepto. ¿Listo? Bueno, aquí hablamos de la exposición. Ahí nosotros ya nos adelantamos un poquito a la exposición. Entonces, aquí vamos a hablar. Esperen un segundo. Me perdí tanta. Vamos a hablar de distancia focal.
Entonces, para conseguir una exposición correcta, es decir, que llegue la cantidad exacta de luz, necesitamos combinar de manera acertada tres factores, que son la apertura del diafragma, que ya lo vimos, la velocidad de obturación y el ISO. ¿Qué es el ISO? Alguien ya, por ahí ya hemos hablado del ISO y yo creo que varios conocemos ese concepto. ¿Qué es el ISO o el ASA, como se llamaba antes en las cámaras análogas? Si no estoy mal, es la cantidad de luz que entra a la cámara. No, no es la cantidad de luz, es la sensibilidad del sensor, ¿sí? La sensibilidad del sensor o de la película, en el caso de las cámaras análogas que tenemos, ¿sí? Para explicar la sensibilidad, bueno, no, esperen, ya vamos a llegar allá, todavía no hablemos del ISO, pero tenemos una idea, ¿no? De que el ISO nos ayuda a tener más o menos luz, ¿cierto? Pero resulta que la velocidad de obturación también nos ayuda a tener más o menos luz, y la apertura del diafragma también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Resulta que cuando uno cambia un factor, tiene que compensar con otro factor para que quede correctamente la exposición. Entonces, siempre que vamos a tomar fotografías, tenemos que usar estos tres factores que son los que vienen a ser parte del triángulo de la luz. Ya vamos a hablar del ISO, ¿listo? También hablamos del fotómetro o exposímetro, que básicamente es un sensor que es capaz de captar la cantidad de luz que entra, que se expone en una imagen, ¿sí? Y todas nuestras cámaras tienen un exposímetro o fotómetro. Entonces, vamos a mirar. Yo le llamo más exposímetro, fotómetro es como más europeo, así le llaman los españoles. Y el exposímetro es esta partecita de acá que yo se las mostré en la clase pasada, pero no profundizamos mucho en ello. Vamos aquí al simulador de la cámara, ¿no? Y es esto de acá, ¿listo? Y es lo que nos dice si la imagen está bien expuesta, si está sobreexpuesta o si está subexpuesta. ¿Listo? Eso es. Entonces miren que cuando uno aumenta el ISO, por ejemplo, pues la imagen va a quedar con más luz, ¿cierto? O si uno aumenta la apertura del diafragma, la imagen va a quedar con más luz, porque pues al abrir el diafragma, al abrir esa cortina, entra más luz a ese cuarto, a esa cámara oscura, ¿cierto? Y si disminuimos la velocidad de obturación, también nos va a dar más luz, ¿cierto? Y pasa lo mismo al contrario. Profe, una pregunta. Dime. O sea que si nosotros aumentamos el ISO, ese ISO lo vendríamos utilizando para ese tipo de fotografías que, como, no sé, como playas o hay que, profe. Ya vamos a ver para qué es el ISO, ¿listo? Poco a poco. Que quiero es como, hasta ahora quiero mostrarles que los tres sirven para aumentar la luz o para disminuir la luz, para disminuir la cantidad de luz, ¿listo? Ya vamos para allá. Quería centrarme en esto, en el exposímetro, que es lo que mide la cantidad de luz que está entrando a la cámara, ¿listo? Si la cámara no tuviera exposímetro, no sabríamos nosotros qué exposición, qué apertura de diafragma necesitamos o qué ISO necesitamos, ¿listo? Es imposible, pues yo no sé, no conozco a nadie que sea capaz de decir, para esta luz del día necesitamos una apertura de diafragma de, no sé, F11, o no conozco a nadie que diga como no, para este tipo de luz necesitamos una velocidad de obturación de un 2000avo. No, yo creo que nadie en el mundo es capaz, nadie en el mundo tiene un exposímetro instalado, un sensor que mida la luz, y nadie es capaz de hacer eso. Entonces por eso es necesario esto, para saber cuál es la luz correcta que necesitamos, ¿listo? Y ustedes van a ver en sus simuladores, en los simuladores no, en las aplicaciones de manejo manual de la cámara del celular, que siempre hay un exposímetro. Esto es fundamental y siempre va a estar ahí, ¿listo? Miren que aquí aparecen los otros factores. Aquí aparece el 11, que es, ¿este qué es? ¿Qué se mide con la F? La apertura de diafragma. La apertura del diafragma. Y esto que se vendría a ser entonces el 60. La velocidad de obturación, un 60avo, ¿listo? Hay algunas cámaras en las que aparece un 60avo o solo el 60 y uno ya sobreentiende que es un 60avo, ¿listo? ¿Por qué? Porque cuando son segundos, mírenlo cómo aparece. Cuando son segundos aparece con dos comitas, ¿listo? Así se representan los segundos en matemáticas, un segundo, ¿listo? Y si no aparece, pues que es una fracción de segundo.
un octavo de segundo, un décimo de segundo, un veinteavo de segundo. ¿Listo? Y ahora sí, aquí tenemos el ISO. El ISO. Bueno, vamos a ver qué es el ISO. Ahora sí. La sensibilidad ISO o ASA. Bueno, existe, existe un tercer elemento que es la sensibilidad a la luz. La mayor parte de los fabricantes la expresan mediante un número ISO, que significa International Organization for Standardization, o sea, Organización Internacional de Estandarización, algo por el estilo. Aunque existen otras clasificaciones como la americana, la ASA y la europea, que es el DIN. Bueno, entonces como que generalmente vamos a ver el ISO, pero pues si su cámara, aunque ya todas manejan eso, pero hay algunas cámaras más, digamos, que son mucho más tradicionales, que en vez de poner ISO ponen el DIN o el ASA, que es American, no me acuerdo qué es lo que significa, American Standardization, bueno, es como la versión americana. ¿Listo? En la fotografía analógica, el ISO o ASA se refiere a la cantidad, a la sensibilidad de la película a la luz. Para aumentar esta, se aumenta el tamaño de los aluros de plata en los carretes. A mayor ISO o ASA, mayor sensibilidad a la luz. Vamos a ver esto, aquí con una imagen. Bueno, compartan el rollo fotográfico. Bueno, estos rollos fotográficos que ustedes yo creo que conocen, han visto, resulta que están compuestos en su interior por estas partículas que son aluros de plata. Son granitos, son sales de plata muy chiquitos, ¿sí? Pues casi microscópicos, que están impregnados en este material medio plastificado, ¿cierto? Resulta que, a ver, esperen, esta imagen está más chévere. Resulta que hay diferentes tipos de tamaño de ese granito, de esos aluros de plata. Hay unos más grandes y hay otros más pequeños, ¿cierto? Y eso lo que nos va a hacer es hacer que la película sea más o menos sensible a la luz. ¿Listo? Eso es lo que sucede. Tenemos otra imagen. Entonces, lo que sucede es que al entrar la luz, ¿sí?, dentro de la cámara y tocar la película, porque así es que funciona una cámara análoga, ¿sí? Es como las cámaras que ustedes fabricaron, pero tiene una película que es fotosensible, esto, y que al entrar la luz se queman algunos aluros de plata. La cuestión es que entre más grande sea el aluro de plata, se quema más fácil, y entre más pequeño sea, se quema menos fácil. Yo siempre uso ejemplos con nuestro cuerpo, tiendo a usar muchos ejemplos con nuestro cuerpo porque siento que es la herramienta y el material que tenemos más cerca y el que más conocemos. Hagan de cuenta que es como la piel, ¿listo? Hay diferentes tipos de piel, hay pieles más sensibles al sol y hay pieles menos sensibles al sol. Hay pieles que se dan un ratico y ya se queman, ¿cierto? Y hay pieles como más oscuras, como la mía, que pues yo me bronceo pero no me quemo tan fácil y digamos que es difícil, ¿sí? Entonces, así como hay diferentes tipos de piel, ¿sí?, diferentes tipos de sensibilidades al sol, a la luz, asimismo funcionan estos rollos fotográficos. ¿Listo? Para que lo entendamos si les interesa la fotografía análoga. ¿Sí entendemos hasta acá? ¿Por qué pasa eso? Por eso es que los rollos fotográficos no se pueden abrir sino hasta que están dentro de la cámara. Esto generalmente es como una puntica que sale nomás y el resto se desenrolla dentro de la cámara, y para sacarlo hay que volverlo a enrollar y hay que volverlo a meter acá, porque si no, cuando vayamos a revelar este rollo todo nos va a salir blanco, bueno, porque está quemado. ¿Listo? ¿Sí entienden un poco? ¿Sí queda claro cómo funciona lo de los aluros de plata en el rollo fotográfico? Sí, señor. Eso es lo básico. Bueno, y nos genera imágenes en negativo, ¿sí? Lo que se quema es lo negro, ¿sí?, porque esto es transparente normalmente. Lo que se quema es lo negro y lo que no se quema tanto es lo blanco. Por eso es que nos da una imagen, porque la imagen se proyecta ahí y se queman las partes más brillantes, quedan oscuras.
y por esto esto es negativo. ¿Sí? Después de esto se vuelve a pasar a negativo y las partes oscuras quedan claras. Entonces esta parte es lo más iluminada y las partes más claritas vendrían a ser las partes más oscuras. ¿Listo? Bueno, así funciona en la fotografía análoga. En la fotografía digital, el ISO, define la sensibilidad del sensor respecto a la luz. Ocurre exactamente lo mismo que en la fotografía analógica. Cuanto mayor sea el número ISO, mayor será la sensibilidad de la luz. La ventaja de la fotografía digital es que el ISO se puede regular para cada fotografía desde el cuerpo de la cámara. En la fotografía analógica, cada carrete tenía un ISO o base, ¿cierto? Sí, aquí ya creo que eso lo hablamos en la clase de historia de la fotografía, cuando hablamos de las diferencias entre la fotografía análoga y la fotografía digital, y es que en la fotografía análoga hay rollos con diferentes tipos de ISO. Entonces, por ejemplo, este número representa el ISO. Estos todos creo que son, este es ISO 100, este es ISO 120, ISO 100, ISO 400, ahí por acá, ¿sí? Entonces, busquemos Marlon. Hay de 30, de 200, de 400, hay de 800, hay de 1600, bueno, hay un montón, ¿sí? Y se usan para diferentes condiciones de luz. Entonces, ¿cuándo necesitamos más sensibilidad? ¿Cuándo necesitamos un rollo más sensible? ¿Cuándo es de día o cuándo es de noche? ¿Cuándo es de noche? Cuando es de noche necesitamos uno más sensible. Claro, porque hay menos luz, entonces necesitamos uno que capture más la luz, que sea más sensible a la luz, porque hay poquita luz. Y cuando es de día, necesitamos uno que sea menos sensible a la luz, porque si no se nos quema muy rápido. ¿Listo? Así funciona. Resulta que la fotografía digital, como dice aquí en este párrafo, funciona igual. También se miden números de 100, 200, 400, 800, 1200. La ventaja de la fotografía digital es que podemos cambiar el ISO cuando queramos y no tenemos que cambiar de rollo para tomar fotografías de día o para tomar fotografías de noche, ¿cierto? Y no tenemos que gastarnos un montón de plata, simplemente cambiamos el ISO y ya nos cambia. Bueno, baja sensibilidad a la luz, menos ruido. Bueno, esto es otra cuestión muy importante. Resulta que hay otra característica en los ISOs, en los diferentes ISOs, y es que entre más pequeño sea el número, va a haber menos ruido, va a haber menos sensibilidad a la luz, pero también va a haber menos ruido en la imagen. Y a mayor sensibilidad a la luz, o sea, 6400, que es mucho mayor a 100, va a haber mucho mayor ruido. Y esto lo vemos aquí con esta imagen. Si ustedes se fijan en esta imagen, aquí se nota una clara diferencia, y es esto que se llama coloquialmente ruido o granito, ¿sí? Así también se le llama, que básicamente es la aparición de esos haluros de plata en la fotografía análoga, ¿sí? En la fotografía análoga, claro, cuando el grano de plata es más grande, pues se va a ver granulado, literalmente, por eso se le llama granulado. Mientras que si el haluro de plata es más chiquito y es menos sensible a la luz, pues se va a ver mucho más liso, ¿no? Mucho más plano, ¿sí? Como una piel, hagan de cuenta, una piel más lisa, más juvenil, o una piel con arrugas, ¿sí? Una piel mucho más, con más años, más madura, ¿cierto? ¿Hasta aquí estamos claros? Es decir, que entre más sensible a la luz, más granito va a tener. Entre más sensible a la luz, más granito va a tener, correcto. Más granito va a tener. Y entre menos sensible a la luz, menos granito va a tener. Bueno, eso ya lo vamos a ver ahorita con el ejercicio. Quería decirles algo. Bueno, perdón, solo para poner un ejemplo. ¿Ustedes en qué situaciones les ha pasado que la imagen les queda con granito cuando toman fotos? Así, casual. Que les queda granulada la imagen, por más que tengan una cámara así, un celular de última tecnología. ¿Cuándo pasa esto? Normalmente La luz. ¿Cómo, perdón? Cuando utilizo mucho, ¿Cuándo qué? cuando utilizo a veces mucho el zoom, que la amplío demasiado. Bueno, pero eso es otra cosa, eso es que se pixela la imagen. Pero sí, o sea, no, pero no me refiero a eso. No me refiero a cuando, pues si agrandamos mucho la imagen, claro, se pixela. Y es porque, claro, agrandamos Profe, qué pena. Dime. Es que Nicolás me escribió que está pidiendo Ay, ingreso. sí. Hola, Nicolás, ¿cómo vas? Listo, ya, te ingreso. Listo.
Entonces, ¿cuándo creen que... ¿Cuándo Por la sucede luz. esto? Profe, de Por la hecho, luz. a mí me pasó una vez y pues era de noche, yo estaba en el mirador y pues estaba tratando de tomar fotos y pues me salía así como pues en la parte de la casa, así todo granoseado. Correcto, Entonces, eso es porque tomaste fotografías de noche. Esa era la respuesta que esperaba. Generalmente cuando uno toma fotografía de noche la imagen aparece más granulada, mientras que de día aparece plano, pulido. ¿Y es por qué? Porque automáticamente lo que hace la cámara es aumentar la sensibilidad. Porque como de noche no hay tanta luz, entonces necesitamos aumentar la sensibilidad. ¿Cierto? Esto pues ya lo hablamos en la fotografía análoga, digamos que la partícula más pequeña que captura digamos, la imagen es el haluro de plata. Y aquí tiene un poco que ver con lo que voy a decir, con lo que dijo Brian. Entonces, ¿a qué equivaldría el haluro de plata en la imagen digital? En las imágenes digitales, en la fotografía digital. A píxeles, correcto. Sí, a píxeles. Lo que sucede en nuestra imagen no es que se pixela, pero sí da esa sensación de pixelado. Sí, las píxeles van a ser lo mismo, pero da esa sensación de pixelado. Bueno, bueno, quisiera que lo viéramos con la niña. ¿Hasta aquí hay preguntas? Chicos, pueden hacer todas las preguntas que quieran. ¿No? Profe, o sea que el ISO aumenta cuando uno quiere tomar una fotografía de noche. Sí, o en unas condiciones de luz difíciles, que hay poca luz. Sí. O también porque quieres darle ese aspecto de granito, ¿no? Si digamos uno dice, uy, no, es que quiero tomar una fotografía y que se vea vieja, también puedes aumentar el ISO. ¿Sí? Pero eso casi nadie lo quiere. Y es algo que se puede hacer en postproducción, ¿no? En edición uno puede coger y agregarle un granito. ¿Cierto? Ah, profe, o sea que cuando de esas fotografías que eran como antiguas, ¿sí? Entonces ahí se puede Claro. aumentar el ISO. Claro, esas fotografías antiguas eran granuladas porque los haluros de plata todavía no eran tan pequeños, tan microscópicos. Eso es lo que sucede. Y pasa lo mismo con la imagen digital. Pues antes la imagen digital no tenía tanta calidad, ¿sí? Tenía más ruido, ¿sí? Y era porque los píxeles, pues no había cámaras con tantos megapíxeles, con tantos píxeles, que capturaran tantos píxeles. Por eso es que sucede. Pero lo que tú dices sí es muy cierto. O sea, realmente uno usa ISOs bajitos, sensibilidades bajas, cuando hay condiciones de luz buenas, cuando hay un día soleado, cuando ¿sí? Estamos en un estudio de iluminación con muchas luces, y cuando estamos tomando fotos en penumbra o en sí, casi oscuridad total, pues uno aumenta el ISO. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos, estos tres factores, la velocidad de obturación, la apertura del diafragma y el ISO, los tres nos sirven para aumentar o disminuir la cantidad de luz que entra, ¿cierto? Para capturar más o menos luz, para sobreexponer o subexponer la imagen, o exponerla correctamente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre las tres? ¿Ustedes qué creen? Porque uno usaría la velocidad de obturación y no el ISO. Porque uno usaría la apertura del diafragma y no la velocidad de obturación. Con la intención que tenga la foto, profe. Correcto, ¿sí? Eso es. Según la intención que tenga la foto, si lo que yo quiero es capturar el movimiento, pues uso la velocidad de obturación. Si lo que yo quiero es una profundidad de campo corta porque quiero que solo se vea la casita que está cerca pero que el fondo no se vea, pues uso la apertura del diafragma. ¿Sí? Eso es. Si quiero que la imagen se vea súper pulida, limpia, pues entonces uso el ISO. ¿Sí? O si por el contrario quiero que se vea como con granito, pues también uso el ISO. ¿Cierto? Entonces, lo que dice nuestra compañera, perdóname, ¿me recuerdas tu nombre? ¿Carolina? Es que tiene Sí, sí, sí. Carolina. Es que ustedes saben que yo aquí voy poniendo chulitos de los deportes. Carolina. ¿Cómo es tu apellido, perdón? Santa María, profe. Astrid Carolina Santa María. Sí, correcto. Entonces depende de lo que ustedes quieran hacer. Bueno, y les adelanto un poquito, pero ahorita al final de la clase les voy a contar de qué se trata bien el ejercicio.
Lo que ustedes tienen que hacer es decidir para la próxima clase qué quieren hacer y tomar 5 fotografías. ¿Listo? Experimental, a mí ahorita ya no me importa el concepto, ahora nos vamos a centrar es en la experimentación, en lo formal, en la técnica. ¿Listo? Y vamos a usar esta cámara del celular o si tienen cámaras de otros dispositivos para hacer este ejercicio. ¿Listo? Entonces si ustedes quieren capturar el movimiento de una linterna y dibujar, pueden hacerlo, pero entonces se van a centrar en la velocidad de obturación. Si quieren hacer pruebas con profundidad de campo, pues lo hacen abriendo el diafragma o cerrando el diafragma. Si quieren probar diferentes ISOs, también lo pueden hacer. Si quieren probarlo todo, también lo pueden hacer. La idea es que experimenten, que hagan muchas fotos y escojan las 5 que más les gusten. ¿Listo? Y nos las muestren acá. Sobre todo quiero fotos atractivas, ¿sí? Fotos en que uno diga, wow, logró una cosa increíble. Bueno, ya vamos a ver más ejemplos. Profe, pero para darles entonces, ideas. Dime. Dime, Cristian. las 5 imágenes tienen que ser de la misma, o sea, digamos, si yo quiero usar el diafragma, las 5 tienen que ser con el diafragma. No, no, es totalmente libre. Lo importante es que nos centremos en este triángulo de la luz. No, si tú quieres hacer unas con diafragma, otras con velocidad de obturación, otras con granito, totalmente libre, ¿listo? Aquí no hay un concepto. Aquí no, digamos, ya nos concentramos en el concepto, ahora nos vamos a concentrar en la técnica. Ya lo que vamos a venir a contar no es la historia que hay detrás de la fotografía o el concepto, sino cómo logramos esas fotografías. Entonces, no, profe, esta fotografía... Profe, o sea que si yo, profe, Dime. o sea que si yo quiero tomar, digamos, 3 de noche y 3 de día se puede, ¿sí? Claro, se puede. O puedes decir como no, quiero hacer fotografía de noche y de día para probar el ISO. Quiero hacer unos dibujos de luz. Quiero hacer, ¿qué podemos hacer? No sé, muchas cosas. Quiero irme a la calle y capturar el movimiento de los carros, ¿sí? Todo eso se puede hacer, o capturar una bailarina, todo eso lo pueden hacer, ¿sí? Si quieren hacer varios diferentes o probar todo, digamos, con la velocidad de obturación o todo con el ISO, lo pueden hacer. Yo pido mínimo 5 fotos, ¿sí? Pero si ustedes quieren hacer más, háganlas. Lo que no quiero es que me lleguen con las 300 fotos que tomaron, sino que hagan una selección de esas que más les gustaron. Si dijeron, uy, no, profe, es que me gustaron 10, pues traen las 10. ¿Listo? Chévere. Sé que en esta parte del proceso van a surgir como muchas ideas, muchas ideas. Y aquí lo importante no es como que me vengan a tramar con un concepto, sino que me cuenten, bueno, cómo lograron esa fotografía. Esto es un ejercicio mucho más libre, mucho más experimental. Lo que quiero es que experimenten. ¿Listo? En el tiempo libre, que vayan con sus amigos, que le digan a sus amigos que posen y demás. Si quieren, centrémonos un poquito en la tarea y ya pasamos al siguiente ejercicio. ¿Qué pueden hacer? Profe, una pregunta. Dime. ¿Quién? ¿Steven? ¿Brian? Yo, profe. Listo. Digamos, las podemos editar un poco, ejemplo, recortarlas, etcétera. Sí, si quieren las pueden Así, editar. tal cual. Si quieren las pueden editar. Igual nos cuentan, ¿no? Que la editaron. Sí se puede editar. Pues tampoco hacer como Sí, fotomontaje y meterle, no sé, Pues, flores y, o sea, tampoco porque digamos que se pierde la naturalidad de la foto, pero si quieren arreglar el color, recortar, cambiar las sombras y esto, pueden hacerlo. Pero digamos que no es algo que yo vaya a evaluar, sinceramente. ¿Listo? Para darles un poco ideas de lo que pueden hacer. Entonces miremos, centrémonos en la velocidad de obturación, que es muy chévere. Entonces, podemos generar movimiento, ¿sí? Capturar el movimiento. ¿Mm? Podemos capturar objetos que se estén moviendo en la calle. ¿Sabemos cómo se hace esto? ¿Alguien sabe cómo se hizo esta fotografía? A ver. Se tuvo que haber reducido la velocidad de obturación demasiado. Digo, ¿qué? Aumentado la velocidad de obturación. ¿Y qué más? Sí, o sea, fue lento, pero aquí ocurre algo y es que el movimiento no está en la cicla, sino que está en el fondo. ¿Sí ven? ¿Cómo creen que lo logró? Porque si uno toma una foto normal con un trípode, lo que se vería es la cicla moviéndose y el fondo estático, ¿cierto? Pero ¿cómo lograría esta foto?
Pues, profe, me atrevería, o sea, no sé si estoy en lo correcto o no, pero también yo creería que usó como la profundidad también, la profundidad de campo como para lograr el movimiento, o sea, el fondo, ¿no? O sea, no, pero no sé si estoy en lo correcto. No es eso. Ir a la par, Un ¿Cómo? poco nada más. ir a la par al ciclista. ¿Cómo así ir a la par? O sea, no sé, algo loco que el fotógrafo vaya en un carro, siguiendo, enfocando como al ciclista y que el fondo se vea así borrosito. Muy bien, eso es, de eso se trata, de experimentar, o sea, verdad, no salgan si salen con ideas descabelladas no está mal, de eso se trata la fotografía, eso es ser creativo. Bueno, puede que así haya sido, no sabemos bien porque no estuvimos ahí, pero es seguir de alguna manera al ciclista. Puede ser como que uno va en un carro y uno le dice al ciclista, bueno, vamos a ir a la misma velocidad, yo me quedo quieto en el carro y vamos juntos y tomo una fotografía de larga exposición, digamos de unos 2 segundos, y usted se queda quieto en la cicla. Entonces, claro, como el carro se está moviendo, entonces el fondo se ve en movimiento. Uno cuando ve en un carro uno siente que lo que está afuera se mueve, ¿cierto? Pero realmente lo que se está moviendo es uno. Entonces sí, correcto. ¿Quién dijo eso? Muy bien. Yo, Natalia. Natalia. Eso es. Otra forma también de hacerlo. Esperen un segundo. Natalia. Otra forma de hacerlo es simplemente agarrar la cámara y seguirlo. Seguirlo. Es difícil, no es nada fácil porque pues uno, o sea, tiene que ir a la misma velocidad. Entonces seguramente se tienen que hacer muchas pruebas. Pero esta imagen fue hecha igual. Si ven que se ve el movimiento es afuera, pero en la cicla no tanto. O esta. Entonces lo que hizo el fotógrafo fue simplemente agarrar la cámara del celular y hacer esto. ¡Bum! Paso por allá la moto o lo que sea. Uno lo sigue. ¡Bum! Bueno, si uno la dejara estática, ¿sí? Y pasa la moto, ¿qué sucedería? Si uno deja estática la cámara. ¿Sí? Lo contrario. ¿Qué sería lo contrario? Sí, pasarme lo contrario. Pues la motocicleta en movimiento y el fondo estático. Correcto. Eso es. Entonces pasaré lo contrario. Captura el movimiento de la motocicleta o de la cicla y el fondo quedaría estático, ¿cierto? Sí, les recomiendo también si pueden conseguirse un trípode si quieren hacer algunos ejercicios de velocidad de obturación o que sostengan la cámara en una mesita con libros, que busquen formas de ser recursivos, porque por ejemplo para hacer esto, para capturar este movimiento se tuvo que haber usado un trípode. ¿Listo? Para capturar. Profe, una pregunta, ¿yo podría hacer una fotografía así? ¿Cómo? ¿Lo del pelo? Como el de la chica, o sea, con lo del pelo. Claro que sí. Igual, o sea, obviamente pueden buscar referentes, busquen referentes, eso es algo que también a uno le ayuda. Busquen referentes, pónganse a mirar. Realmente yo creo que la creatividad es algo importante, es muy importante, pero la originalidad, yo no creo en la originalidad, yo no creo que haya nada original. Creo que hay gente creativa, pero no gente original, porque todo está basado en algo, ¿sí? Y yo creo que una persona más creativa es porque tiene más referentes, ¿sí? Y mirar referentes y decir como no, pues yo quiero hacer esto, no es copiarse, es tener un referente y seguro no te va a quedar igual y seguro en el proceso se te van a ocurrir otras ideas. Pero algo que sí quiero es que traigan cosas novedosas, ¿sí? Que experimenten, que prueben, que traigan imágenes más interesantes. ¿Listo? También, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer dibujos con luz. Bueno, se pueden hacer dibujos con luz. Se puede capturar el movimiento de la calle con la velocidad de obturación. Se puede duplicar a uno mismo. Velocidad de obturación. ¿Cómo se hace esto? A ver, ¿cómo se llamará ese ejercicio? No. A ver. Bueno, miren, pueden capturar el cielo. Si dejan una exposición larguísima, pueden capturar el movimiento de las estrellas. Esto es como un bombril. No debería recomendarles hacer esto, pero pues si lo van a hacer, háganlo con mucho cuidado. Que es lo que hace a veces uno en Navidad, que pues bueno, yo lo hacía cuando era chiquito, que era, bueno, no tan chiquito,
cogía un bombril, lo agarraba de un alambre, lo prendía y comenzaba a batirlo. Y pues si uno captura ese movimiento, queda esto. ¿Listo? Dibujar personas, capturar el movimiento del agua. Esto ya es con una velocidad muy rápida que logró capturar un rayo, ¿cierto? Pero pues mucho duro, o sea, básicamente le atinó al rayo. Pero es que hay algo que quiero mostrarles. Y es... Hola, no puedo, no parece. Hay un ejercicio muy chévere y es duplicarse. Entonces quisiera mostrarles un ejemplo. Seguramente ustedes si buscan lo encuentran. Y es, por ejemplo, ¿cómo creen que yo podría hacer una... A ver, voy a contar algo así súper bizarro. ¿Cómo podría hacer una imagen de yo besándome conmigo mismo? ¿Cómo podría hacer eso? En una sola toma. Pues jugando con la velocidad de obturación, ¿no? Sería como alargar más el tiempo y hacer la maniobra ahí, ¿no? Hacer la maniobra, ¿cómo? O sea, ¿cuál sería el movimiento que tendría que hacer o qué? Un ISO 100, una velocidad de obturación larga. Bueno, sí, aquí nos estamos centrando en la velocidad de obturación. Sería una velocidad de obturación larga, digamos, necesitamos 10 segundos. Y en esos 10 segundos arranca la foto. Me quedo aquí, 4 segundos, y en un segundo me muevo acá, y otros 4 segundos, y aparezco yo mirándome a mí mismo. ¿Sí? O pues, si es el beso, entonces aquí, 4 segundos, quieto, y después me muevo, y aquí otros 4 segundos aquí. ¿Cierto? Y cuando aparece la fotografía, lo que va a aparecer es la misma persona clonada 2 veces, así. O uno puede hacerme yo aquí 5 segundos y después yo acá, agarrándome a mí mismo 5 segundos. ¿Sí entienden? Si quisiera buscar... ¿Por qué no se ve la transición de eso? Claro, a veces se va a ver, pero si uno se mueve muy rápido, no se va a ver. Si lo hacemos en 20 segundos y logro quedarme quieto 8 segundos y me muevo en un segundo y me quedo acá quieto, el movimiento casi que no se va a ver, ¿sí? Igual, o sea, no queda totalmente perfecto, uno lo podría arreglar después en Photoshop, pero es un ejercicio interesante de hacer. A ver, espera. Profe, ¿te puedo molestar? Dime. Lo que pasa es que llevo pues toda la clase viendo como una sola imagen y no logro ni verte ni ver lo que explicas, y yo te mostré más o menos cómo se ve en el chat del grupo. Espérate. ¿Qué hacemos? ¿Y ya intentaste salir e ingresar otra vez? Sí, Pi, me sale lo mismo. ¿Qué hacemos? Esa imagen. Un glitch, básicamente. ¿Será que salgo yo o vuelvo a compartir? Ni siquiera te veo, o sea, en la otra... Ah, ya te veo. ¿Ya? A ver. Ahí volví a compartir. Tienes un busito gris, ya te veo. Ah, Sí. ya, ahora sí veo. ¿Listo? ¿Ya se ve? Listo. Pues todavía dice presentando pantalla. Vamos a ver. Tranquila, resolvamos. ¿Nada? ¿Ya te cargó? No, profe, me quedó a la mitad, ya te voy a mostrar cómo se ve. Te va a tocar mirar el registro, porque debe ser un problema de conexión tuyo, porque a los demás no les está fallando. No, qué raro. Intenta Profe, voy conectar. a salir y voy a volver a salir. Listo. Entonces me toca seguir avanzando, si no la clase no nos va a dar, y hoy tengo que salir un poco antes, ¿listo? Bueno, Dale, profe, si quieres y yo miro el registro de la clase. listo, pero de todas maneras intenta desde otro dispositivo de pronto. A ver, es que quisiera ver un ejemplo de eso. Seguro hay. Miren, esto, por ejemplo, esto fue hecho así, ¿sí? Esto fue hecho con una velocidad de obturación. Miren, esto, por ejemplo. ¿Sí ven que parecen varias personas?
Pero entonces, ¿cómo fue hecha esta imagen? ¿Cómo fue hecha? Es la misma persona, pero ¿cómo fue hecha? Pues como lo estaban mencionando, una velocidad de obturación muy larga, por ahí de unos 30 segundos, y cada cierto tiempo la chica hacía una pose diferente, yéndose hacia la dirección opuesta. Entonces, coge la bailarina y posa acá, se queda 5 segundos, después siguiente, 5 segundos, después se mueve rápido, 5 segundos en la siguiente, después rápido 5 segundos y después rápido y 5 segundos. Y por eso se ve el movimiento. ¿Sí ven que se alcanza a ver el movimiento? Entonces ahí la pregunta de Brian, sí, el comentario de Brian sí es un poco cierto, y es que se alcanza a ver el movimiento. Uno después podría borrarlo, aunque a mí el movimiento me parece muy interesante, de hecho. Sí, tampoco hay que falsearlo. Si uno quisiera pues copiarse a uno mismo 2 veces, pues uno lo hace en Photoshop. Pero aquí lo interesante es esto. Entonces aquí lo mismo, entonces una posición, la otra y la otra, ¿cierto? Esto está muy chévere. Esto está buenísimo. Es lo mismo, eso ustedes lo pueden lograr con velocidades de obturación lentas. Bueno, esta sí está... Ah, bueno, esto ¿cómo creen que fue hecho? Esto es interesante. Ay, pero no carga. Esta acá entonces. No, que sea. ¿Esta cómo creen que fue hecha? Esta del niño. ¿Sí ven que no se ve ni rastro de movimiento? ¿Cómo fue hecha esa foto? Con una luz estroboscópica. ¿Ustedes han escuchado de la luz estroboscópica? No. Del strober. ¿No? ¿Ustedes no son de esa generación? Ah, sí, esa luz blanca. No. En los 90, en las discotecas, siempre había un momento, el momento más álgido de la farra, era con el strober. En los 90 y en los 2000. Ay, el que titila. Que es así pues que eso lo prohibieron porque a la gente le producía epilepsia y no sé qué más vainas. Pero en esa época era el momento así de locura y pues resulta que esto lo hicieron con una luz estroboscópica, ¿sí? Una luz que hace varios flash, ¿sí? Entonces, larga obturación, pusieron al niño a correr y la luz iba haciendo ta 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 ta, ¿sí? Entonces, los momentos en que el niño aparece es cuando la luz estaba estallada. Cuando no aparece es porque la luz no estaba. Y así, tan, 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 cada uno de estos será un disparo de esa luz. Ustedes también lo pueden hacer en su casa, simplemente prendiendo y apagando la luz. Solo tengan cuidado con no fundir los bombillos. ¿Listo? Eso es algo que se puede hacer con velocidad de obturación también. ¿Sí ven? Es muy experimental. Esto también fue hecho seguramente igual. Tan, 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 tan. ¿Listo? Algo importante si quieren hacer este ejercicio es que el fondo esté lo más oscuro posible. O háganlo oscuro y solo iluminen la persona. ¿Cierto? Esto también fue hecho así, con una luz estroboscópica. O con prendiendo y apagando una luz. ¿Sí se entiende? ¿Cómo fue hecho? ¿Sí queda claro? Sí. Si no, díganme y les explico. Bueno, entonces uno de los ejemplos de algo que ustedes pueden hacer. Si quieren probar varias cosas, si quieren probar con el agua, les recomiendo mucho mirar referentes, mucho. Pónganse un día, busquen velocidad de obturación. Por ejemplo, miren este dibujo tan bello que hizo alguien. Quería mostrarles un ejercicio que a mí me gustó mucho de una compañera de Reto 2.0 el año pasado. Me gustó muchísimo lo que ella hizo. Que voy a aprovechar para mostrarles. Ella era grupo 1, no me acuerdo. Ella era Luisa. No, es este. Profe, quisiera preguntar una cosa. Dime. Es que he visto una fotografía que he querido hacer. Bueno, me gustaría saber cómo se hizo. Creo que es con lo que usted acaba de mencionar de la velocidad de obturación. No sé si se la puede mostrar. Compártela por acá, comparte pantalla y nos muestras. Pues la envío por el chat, es que... Bueno, listo. Mientras les voy mostrando esto. Por acá por el chat, listo. Sí. ¿Eso se hizo también de la misma manera? ¿Con velocidad de obturación? Sí. No, espérate. No, esto es retoque. Sí, porque te queda muy limpio el... Sí, y no hay transparencia. Algo que pasa cuando pues uno lo usa la velocidad de obturación es que hay transparencia en la imagen. Además, esto está en unas condiciones de luz muy fuertes. No, aquí lo que hicieron fue una foto, segunda foto, tercera foto, cuarta foto, quinta foto. O sea, fueron en diferentes exposiciones. ¿Sí?
Y lo que hicieron después fue unirlas en Photoshop, que es algo muy sencillo. Es algo muy Ah, fácil de ya. hacer. Sí, eso es puro Photoshop. Ah, bueno. Ah, miren, quería mostrarles por ejemplo, el ejercicio de esta compañera, que ella lo hizo con velocidades de obturación. Ella cogió a su familia, ella vivía tomaba la clase desde una zona rural, y era terrible porque nunca le cogía internet, pero presentaba unos trabajos de putas. Entonces, no sé, era como jugaba con sus hermanitos, los puso a posar, y para mí eran imágenes muy fantasmagóricas, ¿no? Y jugaba con luces, ella quiso jugar con luces, y miren, entonces hizo esto, y ella se inventó también una cosa, ¿no? Como que quería hablar de los fantasmas, yo no le pedía eso, pero lo hizo. Entonces, como desdoblándose, chévere. Entonces aquí está otra vez desdoblándose aquí el fantasma. Esto me parece muy bonito también. Entonces jugó con diferentes velocidades y miren lo que hizo. Estos dibujos de luz, estas imágenes de acá. Esta que me pareció increíble. Es muy chévere. Esto es acá como un vórtice al más allá. Era algo así hablaba ella. Miren todo lo que se puede hacer. Yo digo mínimo 5. Pero pues si ponen más, pues mejor. ¿Listo? Mejor nota seguramente van a tener. Entonces, es un ejercicio de experimentación. Pueden jugar con la velocidad de obturación, pueden jugar con apertura del diafragma. Qué aburrido. Para hacer diferentes profundidades de capa. No busquemos profundidad de capa. Entonces ustedes pueden irse a tomar fotografías y prueban qué pasa cuando cierran el diafragma y entonces esto se desenfoca y enfocan solo esto, ¿sí? Esto pareciera que fuera una persona chiquitica y es por este efecto. O si le toman a una persona fotografías con esas dos, digamos con una apertura grande o una apertura chiquita, ¿cierto? Estas imágenes están aburridas. O van y toman un paisaje si van de viaje este fin de semana. O juegan con objetos chiquitos que tengan en la casa y hacen experimentos de profundidad de campo. Por ejemplo, esto. ¿Sí? Eso es una opción. Sería interesante que los probaran todos. Se pueden lograr fotografías muy bonitas, muy limpias, ¿sí? Como dándole protagonismo a ciertos objetos y lo otro como segregándolo a un segundo plano, digamos, a una categoría un poco inferior. Esto es mucho más importante que la niña en este caso, ¿cierto? Entonces lo que se puede lograr, todo eso se puede lograr digamos, si jugamos con la apertura del diafragma. Y el ISO, pues lo que pueden hacer es como granular la imagen, pero pues eso me parece lo menos interesante realmente, como coger una imagen y granularla, a ver qué pasa, ¿cierto? O pueden jugar también a sobreexponer y subexponer luces, pero se trata sobre todo, yo creo que lo que pueden hacer más interesante es jugar con la velocidad de obturación o jugar con la apertura del diafragma, ¿cierto? El ISO a mí me parece un poco más aburrido, pero chévere igual les va a tocar trabajar con los tres. Bueno, ya les voy a explicar por qué. ¿Tienen dudas, ideas, se les ocurren cosas sobre el ejercicio? Podría hacerlo, pues no sé, tengo una idea, pero quisiera saber si sí o si no, ¿no? Con mis gatos. O sea, cuando estén, no sé, jugando, peleando, sí se podría mirar a ver si lo logra. Prueba. Si vas a hacer cosas con velocidad de obturación, chicos, todos, si van a hacer exposiciones largas, ¿sí? Largas exposiciones, o sea, velocidades muy lentas, de 10 segundos, incluso de 1 segundo, es necesario que usen trípode o algo parecido, algo para dejar quieta la imagen, porque ninguna persona en el mundo es capaz de quedarse quieto, por más que uno lo intente, por más que uno crea, no, yo soy un duro, yo tengo tremendo pulso, porque el cuerpo vibra, porque el corazón palpita, porque uno respira, por todo eso se mueve. ¿Listo? Es imposible quedarse quieto. Entonces, si vas a hacer ese ejercicio y quieres capturar a tus gatos en movimiento, con luces, con lo que sea, puedes hacerlo. Pero prueben varias cosas. Si digamos, no me convencieron los gatos, voy a irme a la calle, o voy a decirle a mi mamá que me tomo unas fotografías haciendo esto, o yo le voy a tomar unas fotografías moviéndose. Voy a jugar a aprender y apagar la luz a ver qué pasa. Voy a jugar a dibujar con linternas. Experimenten, ¿sí?
dense toda una tarde o incluso varios días para hacer este ejercicio que de verdad es bien divertido. Y salen cosas, al principio les va a fallar, al principio, no funciona, pero poco a poco van a ir perfeccionando la técnica. Es cuestión de experimentar este ejercicio. ¿Alguien más quiere decir algo? Juan José, creo. No, profe, no. ¿No? Ah, listo. No, lo siento, me quedé con el dictado abierto. Tranquilo. Profe, ¿para cuándo es que es la actividad? Esta tarea es para la próxima semana. Bueno, para el miércoles. ¿Tienen todo el fin de semana? ¿Para el miércoles? ¿Miércoles? ¿Para el miércoles? Para el, perdón. Ustedes son martes, perdón. Martes y jueves. Sí, me confundo con el otro grupo. Disculpen. ¿Dónde la puedes dejar para dentro de 8? Chicos, es que no puedo porque tenemos que seguir avanzando. Y esto es simplemente un ejercicio. Es un ejercicio. Yo no les estoy pidiendo gran cosa. Es un ejercicio de experimentación. Tienen todo el fin de Profe, semana. una pregunta. ¿Y pues todos alcanzamos a exponer? Sí, o sea, digamos- la idea es que ustedes saben que a veces nos demoramos 2 días en las entregas, sobre todo porque esto es un grupo grande, pero va a ser aleatorio. O sea, yo voy a decir, bueno, Michelle, muéstranos. ¿Listo? Y si Michelle no lo entrega, pues entonces lo entrega el jueves, pero a mí con menor nota. ¿Listo? Porque la idea sí es que todos lo tengamos para el martes. De verdad, incluso ahorita pueden salir y comenzar a experimentar. No es un ejercicio complejo, para nada. Es un ejercicio sencillo. Se van a dar cuenta. No es aparatoso, van a usar sus celulares. Lo que quiero es que experimenten con la aplicación que tienen. ¿Listo? Si por alguna razón no les sirve esa aplicación, prueben otras aplicaciones. Por eso les estaba diciendo si les funcionaba. Bueno, usen los recursos que tengan. Si tienen linternas, si tienen a un hermanito que les pueda ayudar, de verdad es divertido. Incluso los invito a que si ahorita pues yo me voy antes de la clase, ustedes se queden experimentando en sus casas. Prueben con la velocidad de obturación a ver qué sucede. ¿Listo? ¿Qué les parece? Sí, tiene que ser para el martes. Es para el martes este ejercicio. Bueno. ¿Se les ocurren otras ideas? ¿Cosas por hacer? Profe, es que yo tengo una idea, pero entonces necesito saber, digamos, a cuánta velocidad de obturación sería. O sea, digamos, yo quiero tomar una foto como que, digamos, así como la mostró, digamos, el alma saliendo del cuerpo, algo así. Entonces, como que, ¿a cuántos segundos me recomendaría para hacerla? Yo creo que podrías arrancar con 3 segundos y si necesitas más tiempo le vas aumentando. La del desdoblamiento, por ejemplo. Eso depende de muchos factores, de la habilidad de la persona, ¿sí? Si es muy larga, si digamos son 20 segundos, es complicado porque la persona tendría que quedarse así quieta mucho tiempo, ¿no? Entonces, recomiendo no tan largas, si son solo 2 movimientos. Si es esta pose y esta pose, pues que sean unos 3, 5 segundos, 6 segundos. Prueba, ve probando. O sea, por eso les digo, esto es un ejercicio de experimentación. Es algo que uno realmente aprende cuando pone en práctica. Y este ejercicio yo se los pongo sobre todo para que esto que hemos hablado, que suena súper complejo, lo del ISO, lo de la velocidad de obturación, ustedes se afronten con eso y se van a dar cuenta que no es nada difícil, que no es difícil. Y esta es la base de la fotografía. Si ustedes saben esto, ya los ejercicios que vienen van a ser muchísimo más fáciles. ¿Listo? ¿A alguien más se le ocurre ideas para que vayamos resolviendo dudas? Perdón, contesté un mensaje urgente que necesitaba. ¿No? Ideas, ¿qué ideas tienen? Hay algo muy chévere, es por ejemplo capturar el movimiento del agua. ¿Sí? Una chica el curso pasado hizo pruebas con agua, como que salpicaba agua y capturaba la foto a ver si quedaba el movimiento con el pelo, cogía, se lo mojaba y queda chévere. O sea, hay muchas ideas. Profe, a mí me gustaría hacer algo de hecho cuando he ido a acampar y demás, he querido tomar fotografías a las fogatas y no he podido porque no sé cuál es la forma correcta. Sí, hay hacer algo con fotografías. fuego. Pues depende de lo que quieras. Si lo que quieres es capturar como una figura más abstracta, pues una velocidad de obturación larga.
Pero como el fuego se Pero mueve tan rápido, si lo que quieres es que quede sí. quieta, una velocidad de obturación lenta. Pero entonces aquí hay que pensar una cosa. Ay, Y aquí, dime, Cristian. sí, profe, es que ya de lo que dijo el compañero, hay fotografías donde uno puede manipular el fuego. Ujú. Sí. Sí, o sea, esto depende. Depende de lo que queramos. Venga, hagamos una cosa, chicos. Sí, creo que vamos a necesitar aclarar dudas. Entonces, dejemos el ejercicio. Entiendo que pues todavía pues no conocemos mucho el tema. Me gustaría que nos concentráramos entonces esta clase y la próxima en manejar los celulares, ¿sí? En manejar los celulares y en manejar, pues en entender estos tres conceptos desde el cámara SIM y el ejercicio entonces lo dejamos para el próximo jueves, ¿les parece? Igual son 2 días más, no es mucha la diferencia, pero entonces tienen 8 días para hacerlo, este ejercicio, ¿correcto? Profe, sí. Listo. Gracias. Hagámoslo, dejémoslo para el jueves y quienes no alcancen a presentar el jueves, pues se presenta la próxima clase, pero es muy posible que todos presenten el jueves. ¿Listo? Si acabamos el jueves, es que este es un ejercicio mucho más sencillo de revisar. Si revisamos todo el jueves, pues entonces quienes presenten después pues se quedan con menos nota, pero no es la idea, ¿listo? Porque de verdad hay varios que tienen, pues que no tienen muy buenas notas. Pero para resolver esa duda, Juan, sí, lo que se necesita es o capturarla muy rápido, si lo que quieres es que quede estática, o sea, con una velocidad muy rápida. Lo que sucede es que cuando se captura muy rápido, entonces queda oscura la foto. Entonces, ¿qué toca hacer en ese caso para que no quede oscura? ¿Qué creerías? Aumentar el ISO, ¿no? Aumentar el ISO, correcto, que es justamente lo que quiero que hagamos ahorita con el simulador de cámara. ¿Listo? Como que nos pongamos esos problemas a ver qué hacemos. ¿Listo? La idea es que todos pasemos. Y yo voy a ir llamándolos en orden de lista o en algún orden. Y la idea es que todos pasemos. ¿Pero tienen alguna pregunta sobre el ejercicio? Recuerden que es para el próximo jueves, pero aprovechen el fin de para hacerlo. Porque sé que el fin de están más libres. Y es un ejercicio chévere, ¿verdad? Es como para hacer con amigos, es una nota porque terminan unas fotos increíbles. O con la familia, de verdad, es divertido. ¿Preguntas sobre el ejercicio? Bueno, entonces vamos a revisar qué tanto ustedes cacharraron esto de acá. Bueno, entonces, antes de empezar a pasar al tablero, este tablero virtual que tenemos todos, que es la pantalla, voy a explicarles entonces que en modo manual los 3 factores alteran la iluminación, ¿cierto? Entonces, miren, aquí si muevo el ISO, aumenta la luz, si muevo la apertura, también aumenta o disminuye la luz. Y si muevo la velocidad, también aumenta o disminuye la luz, ¿cierto? Sí. Lo que sucede es que, digamos, si aumento el ISO, entonces tengo que cerrar el diafragma, ¿cierto? ¿Qué va a pasar acá? La imagen me va a quedar un poquito granulada y con una apertura de diafragma cerrada, ¿qué pasa? ¿El fondo queda enfocado o desenfocado? Queda enfocado. Queda enfocado, claro. Pero aquí tenemos una velocidad muy lenta, ¿cierto? Un 25avo, entonces nos va a quedar movido. Miremos a ver. Porque acuérdense que la velocidad mínima que uno necesita, la velocidad mínima para capturar una fotografía sin trípode es un 60avo. Miren, nos queda movida, pero el fondo está enfocado y la niña también, ¿cierto? Solo que está es movido, hay movimiento. Entonces, tomémoslo en un 60avo para que no quede tan movida. Y entonces aquí podemos compensar para que quede bien en la exposición correcta, en la mitad. Podemos o mover la apertura, ¿sí? O mover el ISO. Entonces aumentemos el ISO a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Queda enfocado el fondo, queda enfocada la niña, no queda movimiento, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucedió por el ISO? Se ve granulado. Se ve granulado, porque claro, tiene un ISO muy alto. Exageremos el ISO, a ver qué pasa. ¿Sí? Y compensemos acá. ¿Qué hacemos acá? Bueno, cerrar. Aumentar la velocidad, ¿cierto? Lo aumentamos a un 2000avo. Seguramente el ringlete se va a ver más quieto. Y el fondo, bueno, toda la imagen se va a ver granulada. Y aquí tanto el fondo como la figura se va a ver enfocada, ¿cierto? Porque tenemos la apertura
muy cerradito y eso aumenta la profundidad del campo, ¿cierto? Y se ve requete granulado, ¿sí ven? Se ve inmunda la foto, se ve así sucia, ¿cierto? Pero como tenemos una velocidad rápida, entonces el ringlete se ve más quieto que antes, la niña está totalmente estática y todo está estático, ¿cierto? Si queremos que el ringlete quede quieto, ¿qué hacemos? Totalmente quieto. Tenemos que aumentar la velocidad. Entonces aumentemos la velocidad y aquí ¿qué podemos hacer porque está subexpuesta la foto? ¿Qué hacemos? Podríamos ser... Bajarle un poco. Bajar el ISO. El ISO. Bajar el ISO, pero si bajamos el ISO pues va a ser menos sensible y nos va a capturar aún menos luz. Uno tocaría con la apertura, ¿no, profe? ¿Qué tocaría hacer? Abrir el diafragma, sí. Abrir el diafragma. Y aún así no. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos tocó bajarle un poquito a la velocidad, que no hay de otra, ¿cierto? Hasta que nos dé. Esta es la velocidad máxima en esas condiciones de luz, ¿cierto? A veces nos condiciona, ese es el reto. Entonces, aquí fue lo más lento que pudimos capturar el ringlete con la apertura máxima y con un ISO, no, pero es que el ISO está bajito, perdón. Entonces aquí podemos aumentar el ISO. No me he dado cuenta, entonces aumentamos el ISO y hacemos que el ringlete quede quieto. Entonces no tenemos que bajar tanto el ISO. ¿Sí? Digamos que ahí. Entonces aquí el ringlete está totalmente quieto, queda con granito, ¿sí? Y porque abrimos totalmente el diafragma, el fondo se ve desenfocado. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, ¿qué más podríamos hacer? Queremos hacer que el fondo quede quieto y que la niña y el ringlete quede en movimiento. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Espera, profe, ¿hacer qué, profe? Perdón, es que no... Hacer que el fondo quede quieto, estático totalmente, y que la niña quede en movimiento y el ringlete en movimiento. Sería cerrar el diafragma y disminuir la velocidad de obturación, ¿no? Dices cerrar el diafragma. Entonces, sí, cerrémoslo. Y disminuir la velocidad de obturación. ¿Por qué se mueven los dos? Qué raro, un error del sistema. Disminuyámosla. ¿Cuánto dices tú más o menos? ¿Un segundo, por ejemplo? Un segundo. O un cuarto de segundo. Bueno, aquí no hay que compensar esto, entonces podemos disminuir el ISO hasta que nos quede bien, para que nos quede bien nítida. Pero ¿será que eso nos va a hacer que la niña quede en movimiento y el fondo quieto? Miremos. Todo queda movido. ¿Cómo hacemos para que el fondo sea lo único que quede quieto? Creo que tenemos que activar el trípode. Correcto. Si activamos el trípode, el fondo queda quieto y la niña queda en movimiento. ¿Sí ven la importancia del trípode? Es súper importante. Listo. Entonces ya vamos entendiendo un poco. Claro, esto tiene que ver con las condiciones de luz, ¿no? Si cambiamos la luz, porque esto acá, digamos que es la luz del día. Si cambiamos la luz, miren cómo que cambia la necesidad. El exposímetro nos pide otra cosa, ¿cierto? De noche, pues vamos a necesitar más ISO. Y ni siquiera así, entonces tenemos que... De noche es terrible, entonces tenemos que abrir el diafragma para que entre más luz, ¿sí? Pero aquí nos va a quedar, digamos que queremos capturar a la niña quieta, entonces ¿qué hacemos? Pues toca aumentar la velocidad, porque si no nos va a quedar movida. Y vamos para aquí, ¿qué necesitamos hacer? Nos toca abrir más el diafragma, porque ya el ISO está en el máximo, no podemos darle más luz desde el ISO. Entonces, ¿cómo le podemos dar más luz? Abriendo el diafragma, y ni así, entonces tocó tomarla así, ¿sí? Tocó tomarla así o disminuir, pero nos queda oscura, o disminuir la velocidad. El problema de disminuir la velocidad es que nos va a quedar movida. Entonces, esto es lo que sucede cuando ustedes toman fotografías de noche, por eso es que es tan difícil tomar fotografía de noche. Porque por más buena cámara que tengamos, el ISO nos va a afectar muchísimo la fotografía. Bueno, entonces hay que pensar en las condiciones de luz que tenemos. Esto no va a ser un problema cuando ustedes experimenten, pero aquí sí. Entonces me gustaría que hiciéramos el ejercicio de pasar e intentar adivinar qué es lo que va a pasar cuando yo les dé una instrucción, ¿listo? Entonces vamos aquí a tener la iluminación en la mitad, el ISO bajito, vamos a
tener una velocidad lenta, vamos a tener el trípode y vamos a tener una apertura media. Bueno, entonces voy a ir llamando aquí en el orden en el que están, no se me van a escapar. Voy a tomar una foto para tenerla más asequible. Listo, entonces tranquilos que esto no es con nota, yo solamente quiero saber cómo vamos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos con Angélica. No, vamos con Alberto. Señor. Vamos con Alberto. Señor. O Angélica, listo, ¿estás ahí? Listo, Angélica. ¿Qué crees que va a suceder en esta imagen? Tenemos el ISO. Es que o sea, me preocupas porque tú no viste bien la clase. Pero intentemos. Y sigo sin ver porque no veo sino Por la eso. F de tu nombre. No, entonces hagámoslo, bueno. Hagámoslo con Alberto. Alberto, ¿estás ahí? Alberto. Sí, señor, profe. Listo, entonces hagamos el intento. Tenemos el ISO bajito, tenemos la apertura del diafragma en un F5, 5.0 y la velocidad en un 15avo. ¿Qué va a pasar en esta imagen? Ah, bueno, y tenemos activado el trípode. ¿Qué va a pasar en esta imagen? Pues primero por el hecho, pues no va a quedar como oscura. Oscura. Pero mira que aquí la exposición está correcta. ¿Sí ves? Que el exposímetro nos señala que está en la mitad, ni está sobreexpuesta ni subexpuesta. ¿Será que nos va a quedar con granito o sin granito? Sin granito. Sin granito, correcto. Bueno, y la apertura del diafragma, ¿qué? Va a quedar más. ¿Va a enfocar bien la niña? Sí. Y el último, pues va a como tomar movimiento de la niña, ¿sí? Ah, bueno, y la velocidad de obturación va a quedar movida la niña, ¿por qué? Por lo que está larga. Larga. Bueno, miremos. ¿Y el fondo va a quedar movido o no? No por lo que tenía el trípode. Bueno, muy bien. Listo. Entonces el fondo queda quieto, la niña queda movida, el ringlete movido, y no se enfoca tanto el fondo porque pues está más bien abierto, está más abierto que cerrado. O sea, este lado es abierto, este lado es cerrado. Está, miren, acuérdense que a menor número más abierto y a mayor número más cerrado. Entonces, por eso es que la profundidad de campo no es tan grande. Bueno, muy bien. Listo. En mi lista sigue Brian. Entonces vamos a cambiar las condiciones. Tan. Bueno, ¿cómo crees que va a quedar? Es como un reality show, concurso. Brian. Profe, por la ISO, bueno, pues va a quedar con granito, yo creo. El fondo puede que enfocado. De pronto, pues no sé, no lo sé muy bien, por lo que, bueno, tiene una gran apertura de campo, por lo que el diafragma está bien abierto, porque no está activado el trípode. Pero por la velocidad de obturación sí puede quedar totalmente quieto el ringlete y el fondo totalmente quieto también. Listo. Bueno, vamos a ver. Muy bien, por todo menos por la apertura del diafragma, porque tú dijiste que estaba cerrado y recuerda que a mayor número, más chiquito es el orificio, a menor número está más abierto. Ah, sí, lo siento, profe. Entonces, ¿y cuando está más chiquito qué es lo que pasa? Cuando está más chiquito el diafragma, ¿qué pasa? Mayor profundidad de campo. Correcto. Listo. Bueno, muy bien. ¿Quién sigue? Sigue Brian Barón.
Listo, voy a ir aquí cambiando. Condiciones. Ah, profe, yo fui el que acabé de responder. Ah, sí, qué pena. entonces ahora sigue Brian Steven. Pensé que era yo el que seguía. Ahora sigue Brian Steven. Espere. Listo. Brian. ¿Listo? ¿Qué crees que va a pasar? Brian. Profe, no veo. Ah, ya. Perdón. Bueno, ¿qué va a pasar acá con la niña diabólica? Yo creo que el fondo se va a ver borroso, el ringlete también como un poco movido, ¿no? Y va a tener como un poco de ruido, pero un poco. Y la niña va a estar aquí. Y la niña va a estar quieta. ¿Por qué la niña va a estar quieta? Por la apertura de campo. ¿Por la apertura? ¿El movimiento tiene que ver con la apertura o con la velocidad? Perdón, con la velocidad, lo siento. Sí, bueno, miremos a ver. Muy bien. Sí, como dijiste, el ringlete va a estar en movimiento porque el ringlete se mueve mucho más rápido. La niña está estática porque la velocidad era de un 60avo. Velocidad. Acuérdense que yo siempre les he dicho, la velocidad mínima para no usar trípode y para tomar fotos es de un 60avo. Y pues el fondo también se ve sin movimiento porque estamos en un 60avo. Si fuera un 30avo o un 20avo ya se empezaría a ver movido, ¿listo? Sí, Y la profundidad de campo perdón, está abierto el diafragma, entonces pues no se ve tan enfocado el fondo, ¿cierto? Se ve desenfocado. Listo, muy bien. ¿Quién sigue? Vale. Sigue Cristian Camilo. Yo, profe. Bueno. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Listo. ¿Me escucha? Sí. Bueno, pues yo pienso que va a quedar la niña con movimiento. Pues por el ringlete también va a quedar con movimiento. Por el ISO va a quedar con granito. Es un ISO bajito. ¿Señor? ¿Harto grano? ¿Sí va a tener harto grano? Bueno. Bajito. Pues y en el fondo va a quedar estático El fondo va a quedar estático, ¿por qué? por el trípode. Correcto. Bueno, muy bien. Sí, pues hay más granito que si tuviera 100, pero no se siente el granito. Realmente el granito se empieza a sentir por encima de 400 u 800, sobre todo a partir de 800 ya se empieza a notar el granito, ¿listo? Te hizo 800. Correcto. El fondo, la niña se queda en movimiento, el ringlete queda en movimiento, el fondo queda estático porque tenemos trípode y la profundidad de campo, como el diafragma está más bien cerrado, entonces pues se alcanza a ver el fondo, ¿listo? Perfecto, listo. En la lista se sigue, para que se liste, Cristian Pinilla. Listo, profe. A ver. Bueno. ¿Qué va a pasar acá? Entonces decimos que pues la niña va a quedar medianamente iluminada, por lo que pues bueno, yo creo que va a quedar pues medianamente iluminada. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, no va a ser tan oscura, pero tampoco va a ser tan iluminada la imagen.
sea, ¿va a quedar sobreexpuesta o subexpuesta? No entiendo. No, bien expuesta, pongámoslo así. Listo. Bueno, por la apertura, entonces decimos que, bueno, ahí estamos viendo abierta, entonces significa que la profundidad de campo va a estar más corta, significa que entonces la niña va a quedar enfocada y no el fondo. Y por la velocidad, entonces yo diría que la niña va a quedar quieta, pero el se va a ver un poquito en movimiento. Listo. Bueno, y vamos a ver. Correcto. Quedó granulada, el ringlete queda en movimiento, la niña quieta, poca profundidad de campo. Y bueno, sí, se ve oscura, pero se ve tal cual se vería en esas condiciones de luz, ¿no? Que es como tardeado. Sí, profesor, eso era lo que estaba como tratando de decir, pero no. Pero muy bien, pero digamos que está bien expuesto, ¿sí? Pues sí, así era la luz a esa hora del día. Digamos que son las 6 de la tarde, pero aquí tenía una luz que la estaba iluminando a ella. Bueno, muy bien. Sigue. Irku. Listo, dale. Bien, a ver. Ya me olvidan. A ver, me va a quitar la creatividad. A ver qué hacer. Listo. ¿Cómo va a quedar esta imagen? Analiza. Bueno, yo creo que en cuanto al liso va a quedar súper granulado. Bueno, no, bueno, más o menos granulado. Y va a haber, en este caso, va a haber bastante luz. ¿Cómo? Bueno, va a recoger bastante luz por la apertura de diafragma y al mismo tiempo pues va a quedar más enfocada la niña. Como no hay trípode, se va a ver pues, desenfocado el fondo, se va a ver movido. ¿Por el Pero yo creo trípode? que porque no hay trípode, se va a ver como más movida la imagen. Y en cuanto a la velocidad de obturación, se va a ver como más borroso, yo creo. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Es una velocidad lenta o rápida? Espérame, Tranquila, porque... tranquila, tómate el tiempo de mirarlo. A mayor velocidad de obturación. No, sí, se va a ver como más corrida la imagen, ¿no? ¿Eso es una mayor velocidad? Bueno, miremos a ver. Sí. Miremos a ver. La imagen quedó sobreexpuesta, primero. Está totalmente estática. De hecho, está la mayor velocidad posible, que es un 4000avo en el caso de esta cámara. Un 4000avo de segundo. Es como si cogiéramos el segundo, un segundo, y lo diéramos en 4000 partes, y es ese pedacito, es una fracción pequeñita de segundo. Un 4000avo. Esta es la máxima velocidad, no es la más lenta. Entonces todo quedó estático. Ahí. Todo quedó estático. Ok. Eso es al revés. En este caso debería quedar más estática a mayor velocidad, ¿no? Claro, y aquí, si fuera un segundo, sí quedaría lenta, pero pues no se vería nada porque Claro. tiene mucha luz. Claro. Entonces, bueno, ya. Después tú practicas, por favor practiquen porque la próxima semana también vamos a hacerlo y la idea es que sí lo hagan bien. Y pues claro, la imagen está sobreexpuesta porque aquí el exposímetro nos muestra que está más hacia el más. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vale, ¿quién sigue? Entonces, cada vez lo voy poniendo un poquito más complejo. Juan José. Sí, perfecto. A ver, un segundo, a ver qué hacemos. Bueno. Espera un segundito. ¿Cómo va a quedar esta fotografía, Juan José? Bueno, va a quedar un poco subexpuesta porque el ISO no tiene la mayor sensibilidad. No se ve tan granulado, la verdad, no se ve tan granulado. La apertura del diafragma es muy pequeña, entonces toda la profundidad del campo va a ser muy amplia. Se va a ver todo el fondo enfocado, igual que la niña, y la velocidad de obturación es
es muy corta realmente, entonces al parecer se va a ver casi que todo movido porque no hay trípode tampoco. Bueno, muy bien. Todo correcto. En teoría todo está enfocado, ¿sí? Todo está enfocado. Lo que sucede es que como es un sexto de segundo, acuérdense que a velocidades más lentas de un sesentavo de segundo ya se empieza a ver movido. Todo quedó movido y no hay trípode, entonces todo, absolutamente todo hasta el fondo quedó movido. Y correcto quedó subexpuesta la fotografía, porque eso nos muestra el exposímetro. Y no quedó tan granulada como nos dijiste. Muy bien, Juan José. Listo, sigue. Marcela. Hola, Marcela. Hoy es la de práctica, la en serio es la próxima semana, entonces intentemos pasar hoy. Hola. No. Hola, profe. Listo, ¿cómo vas? Bueno, te toca. Bien. Bueno, ¿qué va a pasar en esta foto? Eh, eh, mm, el fondo se va a ver un poquito distorsionado y el ringlete va a quedar un poquito más fijo por el trípode. Ah, ¿cómo? No, espérate. El fondo va a quedar distorsionado, mientras que el ringlete va a quedar fijo por el trípode. Pues se va a ver un poco más el movimiento del ringlete, va a quedar como más. Ah, ok. ¿Y el fondo? Se ve menos, como que se va a ver menos fijo. ¿Cómo así? No entiendo. Explícate un poco mejor. ¿Menos fijo te refieres a qué? Ah, que pues el foco va a ser como la niña. O sea, ¿hay harta profundidad de campo o poca profundidad de campo? Poca profundidad de campo. Poca profundidad de campo, ¿por qué? Pues primero primero por la distancia y segundo por la apertura. Sí, bueno, por la apertura, pero ¿por qué? ¿La apertura está abierta o cerrada? Está abierta. Sí, bueno, está más cerrada que abierta realmente. Y bueno, entonces dices que el ringlete va a quedar movido, ¿la niña va a quedar movida o va a quedar quieta? No, la niña queda movida, lo que se va a ver más, la niña queda más fija y lo que se va a ver más el movimiento es el ringlete. ¿Y el fondo queda fijo o queda en movimiento? Queda fijo. ¿Por qué? Por el ISO, por el focal del lente. ¿El focal del lente? Bueno, creo que te toca practicar bastante más, bueno, para la próxima, porque creo que estás muy perdido. Luego de pronto repasar la clase, ¿listo? No, se queda estático es por el trípode, el fondo, ¿vale? ¿Sí? La niña queda un poco en movimiento, no se percibe, pero como dijiste, sí, en el ringlete tenía más movimiento, ¿cierto? Queda granulada. ¿Por qué queda granulada? Sí. ¿Por qué queda granulada? Toca repasar la clase, de verdad, porque si no, no vas a poder hacer el ejercicio. Bueno, y vas a reprobar, porque el ISO está alto. Acuérdate que el ISO nos da más o menos grano, ¿cierto? Bueno, practica por favor, revisa la clase, si quieres métete a esta página y ensaya a ver qué es lo que sucede, ¿listo? Porque si no, no funciona. ¿Por qué está oscura la foto, por ejemplo? ¿Por qué nos da la fotografía más oscura de lo que la vemos acá? Por el ISO, profe. Por el ISO, no necesariamente. Por la luz. Por la luz, por la luz. ¿Pero qué nos indica eso? O sea, ¿qué nos indica que la fotografía va a quedar oscura? El exposímetro. Esto acá nos dice la fotografía no está bien expuesta. Si estuviera bien expuesta, esta flechita estaría acá y no, está por debajo. ¿Listo? Uno podría
darle más luz, o aumentando el ISO, o abriendo el diafragma, o disminuyendo la velocidad, ¿cierto? Cualquiera de los tres manejan la luz, pero lo que mide la luz es este métrico de acá, ¿listo? Esa reglita ahí. Bueno, Marcela, por favor, practica con esto, ¿listo? Y revisa la clase para la próxima. Voy a hacer el mismo ejercicio, todos van a pasar, ¿listo? Y va a ser más complejo. O sea, este es el de ensayo, el próximo sí es el de verdad, ¿listo? Estoy muy concentrada acá para poder hacer el ejercicio. Listo, Natalia, creo que sigue. Sí. No, Michelle se fue. Tan viva. ¿Dónde está Michelle? Espérate. Michelle se fue. Bueno. Natalia, entonces vamos contigo. Ok. Listo. Analízalo y me cuentas. ¿Qué va a pasar? Ok. Ok. Bueno, el ISO está bajito, entonces, bueno, la luz va a estar un poquito oscura porque el exposímetro también nos dice que está bajita. La apertura está bajita, eso quiere decir que hay menos profundidad. El tome de la cámara pues está rápida, no tiene trípode, entonces va a quedar movida. ¿Va a quedar movida? Sí, no tiene trípode. ¿Tú crees que esa velocidad va a quedar movida? Bueno, miremos a ver. No. No quedó movida. No quedó movida. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa, y es que un 60O es la mínima velocidad para que quede bien, para que no quede movida. Y aquí estamos a una velocidad más rápida, en 200, entonces no va a quedar así. ¿Listo? Si ustedes por alguna razón van a tomar fotografías de menos de un 60O, ¿sí? Hay gente que logra tomar fotografías a un 30O, que tienen muy buen pulso, pero son muy pocas. O sea, yo prefiero que siempre en un 60O. Si por alguna razón van a tomar fotografías por debajo de eso, ¿sí? O sea, por una velocidad más rápida, de 1 segundo, 2 segundos, lo que tienen que hacer es usar trípode, sí o sí, ¿listo? Bueno, en el resto creo que le atinaste. Muy bien, o sea, dijiste que iba a quedar oscura, que la profundidad de campo era media, entonces que la niña se iba a ver bien, pero el fondo no. Entonces, bien por ese lado. Listo. Muchísimas gracias, Natalia, perdón. Ahora vamos con Natalia Rojas. Sí, señor. Bueno, ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, pues la imagen va a quedar como granito, se va a ver clarita. La apertura está abierta, o sea que va a haber menos profundidad. En la velocidad, esperen, en la velocidad va a estar movida. O no, esperen, que yo me acabo de perder. Sí, va a estar movida. ¿Y qué va a estar movido? ¿Todo? La niña. La niña va a estar movida. ¿El ringlete también? Sí. Listo. ¿Y el fondo? ¿También? Va a estar estático. ¿Por qué? Porque está el trípode. Correcto. Perdón, ¿qué dijiste de la apertura, de la profundidad de campo? ¿Que va a haber o no va a haber profundidad de campo? O sea, ¿va a haber harta o poquita? No, va a ser menor la profundidad de campo porque la apertura está abierta. Bueno, muy bien. Y dijiste que quedaba sobreexpuesta, ¿no?
Muy bien, Sí, listo. señor. Queda con granito, sobreexpuesta, el fondo queda estático y la niña movida. ¿Sí? La niña está movida, el fondo está desenfocado por la profundidad de campo, pero está estático. ¿Sí? No se ve movido. Sí, señor. Y la niña. Entonces, muy bien. Listo. Perfecto, Natalia, muchas gracias. Seguimos con. A ver, ya casi acá. Natalia. Nicolás. Pues, profe, yo por lo que entré tarde, pues en lo que me entendí y presté atención, no es que solo sé que es la apertura como tal, ¿sí? Pero lo demás no tengo idea, profe, la verdad. ¿Cómo la apertura? Es lo único que yo entiendo, lo demás nunca lo he escuchado ni sonado. Bueno, pero entonces es importante Pero que lo veas de la las clases porque para la próxima clase, entonces esa es tu tarea, aparte de los ejercicios que hacen falta. La Sí, tarea sí. es de verdad revisar la clase y porque la próxima clase vamos a hacer el mismo ejercicio hasta que nos quede claro esto del triángulo de la luz. Pero hagamos un intento, ¿sí? Entonces si conoces la apertura, vamos a ver qué pasa. Entonces tenemos aquí, lo único que quiero saber es qué va a pasar con la profundidad de campo. ¿Listo? Aquí tenemos una apertura. Yo especulo que la foto debe quedar muy brillante y pues debe quedar totalmente quieta, o sea, en un fragmento como central, pues me imagino. Ajá, no, pero tú dices que conoces la apertura del diafragma, o sea, ese concepto sí lo entiendes. Entonces, ¿qué va a Sí, pasar? ¿Qué va a como pasar la con la luz de profundidad de luna, campo? ¿No conoces la apertura del diafragma? No, esa no. Listo. No, entonces mira, practica, por favor, revisa la clase, revisa las dos clases anteriores, la de la clase pasada y la de hoy, porque ahí explicamos la velocidad de obturación, la apertura del diafragma y el ISO, que son estos tres: ISO, aperture y shutter speed, que es velocidad de disparo o velocidad de obturación. ¿Listo? Importante, para la próxima clase, ensaya esos dos. No vuelvas a llegar tarde a la clase, de verdad. O sea, puede que seas nuevo y todo, pero eso no te da licencia para llegar tarde. ¿Listo? Nosotros arrancamos la clase a las 6:10. Quien no esté, me manda. ¿Listo? Yo pues no, tampoco me puedo atrasar ni retrasar la clase. Bueno, sigue Nicole. Hola Nicole, ¿cómo vas? Hola. Sí, señor. Bueno, Nicole sí se incorporó la clase pasada, pero ¿quieres hacer el intento? Sí, claro. Listo, de una. Entonces, espérate a ver qué cambio. Bueno, ¿qué va a pasar? Primero la foto va a quedar subexpuesta. Subexpuesta. Con el tema del granito, pues no se va a ver. Se va a ver, no se va a enfocar más que todo el fondo, porque la apertura es pequeña, ¿sí se dice así? Se va a enfocar el fondo. O sea, Sí. profundidad de campo va a ser amplia, poco corta. Amplia. Listo, muy bien. Con el tema de la velocidad de la foto, igual va a quedar estático. El rilete no, pero la niña en el fondo va a quedar estático. Correcto, todo muy bien. Para que vean que haberse incorporado tarde a la clase no es ninguna excusa. Bueno, muy bien, sí va a quedar un poco subexpuesta. La profundidad de campo es amplia porque está cerrado el diafragma, como dijiste. Va a quedar estática la niña. Bueno, el ringlete pues tiene que ser una velocidad muy rápida para que quede estático y pues el granito es poquito, como dijiste. Perfecto, listo. A ver, y solo me faltas tú, Carolina. ¿Lista? Listo, profe. Bueno, dale. Bueno, de ISO va a estar un poquito granulada porque ya están 3200. No tiene trípode, entonces puede quedar un poco movida. Está bien de iluminación, está central. De apertura de diafragma,
Eh, yo creo que va a enfocar a la niña. Y el fondo se va a Y enfocar. ya. ¿O no se va a enfocar el fondo? O sea, ¿la profundidad de campo va a ser amplia o corta? ¿Tú qué crees? Porque aquí el diafragma está abierto o cerrado. La apertura del diafragma aquí. ¿Está abierto o cerrado? Está más hacia un lado. ¿Profe, me escucha? Sí, sí se te escucha. Hola, Carolina, no tengas pena. Aló. Ay, yo sé que es el opuesto. Creo. Es el El opuesto. número más profe, grande, pero bueno, no estoy entonces segura. mira, te doy una pista. A ver, el número más grande es 22 y el número más pequeño es 1. Entonces, ahí está más cerca a 22 o a 1. 4,5. A 1, ¿verdad? Entonces, el número más pequeño es 22, el número más pequeño de apertura es 22, el número más grande es 1. Entonces, ahí, ¿qué está? ¿Abierto o cerrado el Entonces va a diafragma? tener profundidad de campo cerrado. ¿Profundidad de campo corta o larga? Perdón. O sea, como, mejor dicho, ¿se enfoca la niña de fondo o solo la Es niña? corta. Corta. Bueno, muy bien. ¿Por qué? Porque el diafragma, ¿cómo está? Porque está más cerca al 1. Ajá. Es el opuesto. Correcto, muy bien, ¿sí? Cuando el 1 está, cuando el 1, ¿sí? Es abierto y el 22 es cerrado. Cuando está abierto el diafragma, se enfoca menos. Cuando está cerrado, se enfoca más. ¿Por qué? Lo que hablamos de los ojos. Cuando uno cierra los ojos, ¿sí? Uno enfoca más de lejos. Eso es, aumenta la profundidad de campo. Listo. Con la velocidad, ¿qué pasa? Tenemos un 320 ahora. ¿Eso es rápido o lento? ¿Será que queda movida la foto o no? Claro. Carolina. El ringlete va a quedar pues bien claro porque no está, no mentira. Va a quedar bien el movimiento del ringlete porque está bien la velocidad de obturación para captar el momento. ¿La niña va a quedar movida o no? Si va a quedar movida porque no tiene el trípode, entonces no te garantiza de que la foto te quede bien. Bueno, miremos. Va a quedar estática. Ay, va a quedar estática. ¿Por qué? Profe, La ¿me foto- escuchas? Sí, se te escucha. ¿Tú no me escuchas? Yo sí escucho. Bueno, la foto va a quedar Ok. estática, no movida. ¿Por qué? Porque a pesar de que no tiene trípode, la velocidad es más rápida que un 60avo. ¿Sí? Ok. Si fuera acá, sí queda quieta. ¿Sí? Porque Va pero a quedar uno, movida porque no tiene el trípode. no. Sí, aquí queda, por acá quedaría movida si no tuviera trípode. Pero como es una velocidad tan rápida, es un 320avo, es una fracción chiquitica de un segundo. Es como si cogiéramos un segundo y lo dividiéramos en 320 partes. Ese pedacito de segundo es la velocidad, es rapidísimo. Entonces, como la tomamos tan rápido, no va a quedar movida. ¿Sí ves? Mira. Mientras que Ya, sí, profe, ya te escucho, es que el internet está súper lento. ok. Entonces estamos en qué? 320 acá. La imagen no va a quedar movida. ¿Por qué? Porque la velocidad de obturación es correcta. O sea, es rápida, perdón. La velocidad de obturación es muy rápida. Es un 320avo. Es una partecita chiquitica de un segundo. Si cogiéramos un segundo y lo dividimos en 320 y ese pedacito chiquitico del segundo es la velocidad. O sea, es muy rápido. Por eso es que no necesitamos trípode a esa velocidad. Si fuera una velocidad menor de un 60avo, o sea, por ejemplo, un 20avo, un octavo, un medio, sí, medio segundo, un segundo, 2 segundos, sí es más lenta que un 60avo, pues ahí sí vamos a necesitar trípode. ¿Listo? Bueno, vale. Toca practicar, por favor. Listo. Falta. Nicole creo que se conectó. Michelle.
Listo, Michelle. Michelle. No, profe, es que el internet está fallando un montón hoy. El mío. No, yo creo que el de nosotros. No, seguro es el mío. Bueno, de pronto son problemas de claro. Chicos, Sí. Miguel, hola. Tú te acabas de conectar, ¿verdad? Pro, net, mueve. Hola, ¿cómo estás? Tú estabas en... ¿Tú me escribiste? ¿En el otro grupo? Miguel, no sé si yo a ti te tenía antes. Hola, Pro, Miguel. vi. Se escucha muy trabado. Es que estamos teniendo problemas con la Es nuestro conexión. internet, profe, que está muy malo. O sea, hoy no ha servido nada. Pero a todos, por ejemplo, no sé, Natalia, Claro, está mismo. también A se mí les me va escucha. bastante. A los demás también se les escucha así de mal, porque puede ser mi internet y me preocupa. Pues a mí no es que se me escuche totalmente mal, pero sí es como por ratos. Sí, a mí también es como por ¿Qué Es me que nos pasa? está sacando de Por ratos, clase profe. todo el tiempo. O sea, por ratos también como que ves se va a tu pantalla y así. Es que debe ser, yo no sé, yo siento que últimamente Claro está teniendo problemas. Si ustedes tienen Claro, es una mierda de servicio, perdón que lo diga. Pues chicos, no sé, Miguel, no se te entiende, perdón. Si quieres escribir, de pronto es que está muy trabado todo el internet. Si quieres escribir, de todas maneras, chicos, ensayemos esto para la próxima clase, ¿listo? Les voy a dejar desde ya, esperen, llamo lista. Ay, drive. No, está terrible. ¿Qué es esto? Drive. Drive. Entonces, voy a dejarles desde ya. Total, este es el grupo 4. Las diapositivas. Listo, vamos a subirlas ahí. Ahí están las diapositivas de la técnica fotográfica y ahí está digamos, el enlace a a la- al simulador de cámara, ¿sí? Al simulador de la niña diabólica con el ringlete, que yo lo llamo así, para que nos acordemos. Bueno, entonces para que ustedes practiquen y la próxima clase nos vamos a centrar en esto. Casi que toda la clase va a ser eso. De todas maneras, vayan adelantando, vayan experimentando con la aplicación de sus celulares, ¿sí? Porque de aquí al martes, pues tienen mucho tiempo y la idea no es perderlo. ¿Listo? Entonces, porfa, practiquen mucho, hagan ejercicios, experimenten con estos tres factores y la tarea entonces queda para el jueves. ¿Listo? ¿Les parece? Listo, profe. Pero entonces el martes nos vemos para seguir practicando. Ensayen. Quedan dos tareas. Para el martes, ensayar en el simulador de la cámara, porque vamos a volver a pasar el tablero. No sé si lo vaya a evaluar o no, voy a pensarlo. Y el jueves necesito pues los ejercicios, ¿listo? Experimentos, prueben, hagan fotografías chéveres, interesantes, busquen referentes en internet sobre velocidad de obturación, sobre apertura del diafragma. Bueno, diviértanse, o sea, sobre todo diviértanse haciendo ese ejercicio. Profe, la lista. Sí, ya le iba a llamar. Sí, profe. De una vez. Gracias por acordarme. Entonces, va a tocar llamar lista al final para que todos se queden hasta el final, porque muchos huyen. Ay, espera. Metió conmigo. Hoy no hicimos receso porque salimos antes. Bueno, chicos, entonces 23, hoy estamos a 23, grupo 4. Miguel Ángel, Alfonso. ¿Sí?
Sí, ¿cierto? Miguel Ángel está. Listo. Brian Steven, sí. Macy Melissa. Presente. Melissa no está. Nicolás Eduardo, sí. Jader Alexander Córdoba. No. Angélica Ginette. ¿Angélica? No. Joan Steven. ¿Dónde está? Ivonne. ¿Ivonne? ¿Ivonne está? Alberto Martínez, sí. María Isabel Martínez, no. Natalia Mendoza, no. Vanessa Montes, Vanessa. ¿Vanessa vino? Vanessa hoy no vino. John Presley Montañez. Nicole Mariana, Nicole. Sí. Presente. Jamie Caterine. Esta persona no volvió. Juan José Padilla. Presente, profe. Cristian Fabián. Presente, profe. Natalia Reyes. Presente. Ana Marcela Rincón. Marcela. Andrés David. No, esta persona no ha venido. Michelle Daniela. Sí. Heidi Natalia. Natalia Rojas. ¿Listo? Presente, profe. Sara y Jaisel. Hola, sí. Astrid Carolina. Yo, profe. Cristian Camilo Balbuena. Sí. Presente, profe. Tenemos dos. Brian Sebastián. Presente, profe. Nicole Andrea. Ah, no, esta persona no. Y Andrés Felipe Yate. Andrés Felipe Yate no volvió. Bueno, chicos, listo, eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud, algo por el estilo? Bueno, entonces los espero en la próxima clase, porfa, ensayen con el simulador de la cámara y vayan adelantando el ejercicio del experimento con el triángulo de la luz. Listo, ya voy a hacer la carpeta en el Drive para que vayan subiendo sus ejercicios. Bueno, entonces si no hay más preguntas, entonces que tengan una feliz noche, chicos. Nos vemos entonces el martes. Porfa, muy puntuales. Y los que tienen que presentar ejercicios, ya es la última oportunidad. Recuerden, esta vez es sobre 4 y ya no hay más. La próxima clase nos vemos, pero entonces en la sesión de tutoría a las 5 p.m. ¿Listo? A las 5 p.m. para la entrega de eso, porque no podemos atrasar la clase. Entonces así quedamos. Hasta luego todos, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Luego.